Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este lanzamiento de RedCheck. Quiero darle la bienvenida de alguna manera, aunque nos ha invitado muy cordialmente a este espacio, a Dora Montero, presidenta del Consejo de Redacción, a Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, y esperamos a través de este espacio que vamos a tener poder compartir con ustedes no solamente qué es esta iniciativa RedCheck, sino sobre todo cuáles son los propósitos y por qué es tan relevante en este momento del país. Entonces, pues para arrancar quiero darle la palabra a Dora para que nos cuente sobre la iniciativa. Andrés, muchísimas gracias. Desde Transparencia por Colombia, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompaña. Lo que queremos aquí con RedCheck en Consejo de Redacción es colaborar, ayudar de alguna forma para que el discurso de desinformación en todo lo que nos queda en la recta final de la campaña presidencial por lo menos tenga un poco menos de impacto. Es intentar un poquito, sí, es difícil, pero por lo menos frenar un poco, hacer por lo menos, creo que entre más manos hagan es un poco más probable que el discurso no convenza tanto la desinformación como el discurso de odio que se está moviendo demasiado ahorita. Y la forma en que pensamos hacerlo fue eso, invitar a medios de comunicación a participar de una alianza contra la desinformación en estos 2 últimos meses. O sea, entramos en plena zona caliente y queremos eso, que todos los medios, que hoy estamos confirmando 25 medios de comunicación aliados y 7 organizaciones de la sociedad civil, y que todos en grupo, unidos, publiquemos desinformaciones, chequeos de desinformaciones, publiquemos, revelemos discursos de odio y quienes lo promueven, y también mensajes de pedagogía electoral para que la gente vote informada y para que el proceso democrático se lleve pues de una mejor manera. Gracias, Dora. Y bueno, también darle la bienvenida a Juan Esteban desde La Silla Vacía. ¿Por qué sumarse a RedCheck? ¿Está prendido? Sí. Hola Andrés, mil gracias Dora por la invitación. ¿Por qué sumarse a RedCheck? Pues nosotros en La Silla Vacía llevamos como 8 años haciendo este tipo de trabajo de verificación y creemos que, claro, lo que haga, como decía Dora hace un momento, lo que haga cada uno. Hay medios que lo hacen permanentemente, Colombia Check, por ejemplo, otros que lo hacen ocasionalmente. Recuerdo mucho el esfuerzo de Vanguardia hace 4 años, por decir algo, pero cada uno aislado logra llegar a unas audiencias más pequeñas. Seguramente muchos tenemos otra oferta de contenidos, entonces incluso entre nuestra oferta llega a pocos. Cada uno seguramente tiene como algunos nichos. La suma de nichos puede lograr un poquito más, lo que dice Dora, porque uno es un poquito como ese viejo cuento, ¿no? Luchando contra los molinos de viento, ¿no? No es un Quijote, quizás se siente uno para bien y para mal. Pero sentir que hay más personas, hay más Quijotes, eso suele ayudar a que haya casi que además desde este lado una emoción quizás colectiva. Estamos haciendo algo pues, que es útil, que es importante, que es chévere, y desde el otro lado que identifiquen más allá de la marca, digamos, del medio, que esto es importante, que entiendan cuestiones de pedagogía como de yo no debo tragar entero, cómo puedo estar seguro de si algo que me suena demasiado bien, que es lo que me hace más sospechar, es cierto o no es cierto. Entonces por eso creemos que es importante sumarnos. Hablemos un poco de la problemática. Este tema de la desinformación ya viene desde hace unos años moviéndose en muchos lugares del mundo. Obviamente ha estado presente en Colombia, genera muchas controversias, pero hablemos un poco de los retos que implica luchar contra esa desinformación. Entonces, no sé ahora si nos quieres explicar un poco la metodología que se utiliza en RedCheck y cómo busca abordar a esos retos que plantea en un momento en el que circulan muchos datos desde distintas fuentes, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de medios tradicionales a través de redes sociales, las famosas cadenas de WhatsApp. Mi pregunta siempre a mi cadena de WhatsApp familiar es ¿cuál es la fuente de esa información? Y nadie me responde. Nadie sabe, nadie tiene ni idea. Hablemos un poquito de los retos. Pues digamos que la metodología de RedCheck nosotros la estamos tomando del medio de comunicación de Consejo de Redacción, que es Colombia Check, y que está avalada por la Fact Checking Network. O sea, que también avala, por ejemplo, a La Silla Vacía y a AFP en Colombia, pero pues que son más de 100 chequeadores en el mundo.
Y básicamente se toma la información y se califica, porque la desinformación no es completamente mentira siempre. O sea, aquí ustedes vieron en el video, puede ser verdad, puede ser mentira, pero a veces es manipulada, a veces es verdad, pero tiene sus matices extraños. Entonces, digamos que lo primero es un trabajo muy de verificación, como el que se hace en el periodismo serio. O sea, esto no, tampoco es que el chequeo haya inventado la forma de reportear. Se hace todo el reporteo y se busca, y yo creo que lo esencial es que se evidencia qué tipo de información es, se califica y se explica cómo se hizo, que eso es algo que no hacemos normalmente. Pero hay una cosa muy chévere en RedCheck, y es que además de los medios, por ejemplo lo de Vanguardia, la sección de Vanguardia que ahorita arranca, no sea pingo. No sea pingo, exacto. Y va a irse La Opinión con algo parecido, pero acabo de olvidar la palabra que usan en... No sea toche. No sea toche. Claro. Se van con no sea toche. Y se van en la alianza también. Entonces, además de los medios de comunicación que están aliados y que pueden publicar información y nosotros les ayudamos a editarlos y hacer como todo ese proceso, o sea, en este momento las redacciones del país no tienen tanta fortaleza como para poner 3 personas a hacer esto. Entonces nosotros tenemos un equipo aquí en Bogotá y adicionalmente llevamos 2 años formando chequeadores en el país. Hemos estado en 14 ciudades, tenemos chequeadores en Sincelejo, en Quibdó, en Cali, Medellín, Barranquilla, La Guajira, bueno, ahí tenemos chequeadores en casi todo el país. Y lo más importante para que ellos nos dan, aparte obviamente de su trabajo y todos los chequeos, es contarnos qué información se está manejando allá. ¿Qué dicen esas cadenas de WhatsApp que circulan en Quibdó, que no son las mismas que circulan en Bogotá, seguro? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a chequear y todo eso entra a una bolsa común y todos los medios pueden acceder a los chequeos que ya están con el proceso de edición completo. Buenísimo, ese tema de poder recoger información desde distintos lugares del país, desde distintas fuentes, me parece que le da además un vínculo más cercano con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que muchas veces el dato sale, el dato de desinformación, digámoslo así, sale y yo, o sea, en mi perspectiva, de alguna manera genera de entrada un daño que hay que tratar de cubrir, reparar lo antes posible. Juan Esteban. Uno de los retos más grandes, creo yo, en esta lucha contra la desinformación en Colombia y en el mundo es saber a qué le dedicamos esos escasos recursos que tenemos, a qué pedazo de desinformación o de discurso público, que también es otra cosa que hacemos en general los fact-checkers, en qué nos vamos a meter con esos poquitos recursos que tenemos. Y esto es un lío tecnológico, por ejemplo. WhatsApp es una caja negra y así está pensado para que sea una mensajería instantánea entre todos o entre varios ahora con los grupos. Entonces no hay manera de saber qué es viral o qué no es viral. En otras plataformas que son más abiertas, Facebook, Twitter o demás, hay un poquito de herramientas, pero las plataformas son muy celosas de sus datos porque es información comercial, digamos. Entonces saber a qué le dedica uno es una de las grandes preguntas, más allá de la metodología y el rigor, es, bueno, ¿en qué nos vamos a meter? Esas son las preguntas enormes donde uno se puede equivocar porque termina verificando cosas que para la gente no son realmente relevantes, ni siquiera, no, porque uno puede tomar decisiones, no, a este segmento de la audiencia, pero eso uno puede terminar luchando contra el molino de viento que no importaba, mientras el otro con sus aspas enormes está confundiendo a todo el mundo. Entonces es clave como poder elegir, y eso yo creo que de lo más difícil y donde yo a veces siento que nosotros, y por lo que he hablado con otros chequeadores del mundo en general, estamos un poquito a ciegas. O somos muy artesanales, digamos, en tratar de entender qué es, porque claro, lo ideal sería antes de que fuera viral. La otra pregunta es qué pasa si llego tarde. Si ya todo el mundo cree que el candidato fulanito hizo tal cosa, ya que importa un mes después, y eso también es un reto enorme. Es como una lucha muy quijotesca contra un poder que nunca sabremos qué tiene detrás, qué tipo de intereses maneja, y por eso una de las cosas que nos llamaba mucho la atención de Transparencia por Colombia, de la alianza, y reiterando nuevamente la invitación que nos hacen a participar, es poder incorporar no solamente, digamos, medios recientes, organizaciones sociales, también los medios tradicionales, cómo hacer un poco esa ponderación entre las distintas entidades que de alguna manera pueden salir a decir, un momento, no, esto es falso, o un momento, no, esto es discutible. Esa mezcla de distintas organizaciones, ¿por qué es tan importante? ¿En qué ayuda?
Bueno, yo creo básicamente Colombia está pasando en este momento por una de las peores crisis en el periodismo. O sea, nunca como antes las audiencias habían desconfiado tanto de los medios de comunicación. Y entre los mismos medios de comunicación hay desconfianza. Entonces, los medios alternativos, los medios independientes, los medios tradicionales, a veces no quieren trabajar los unos con los otros, no creen el uno en el otro. Entonces, que todos tengan al menos la intención de no desinformar o de verificar algunos hechos o los hechos que rodean la campaña política, por lo menos muestra la intención de cambio. O sea, y pues digamos que si esto logra en alguna medida que se recupere la confianza que tenía la ciudadanía en los medios, pues puede ser muy bueno. Entonces, por ejemplo, esto que decía Juanes ahorita de en qué meternos, y ahorita tú nombraste quién produce todo esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los dueños de las bodegas o de dónde sale o de botarle tanta corriente a eso? Tratemos, pero es más importante eso o lo inmediato, y están con este discurso en este momento, que no es cierto, a 4 semanas de las elecciones, ¿no? Claro, claro. Y tocas un tema que para Transparencia por Colombia, en general para Transparencia Internacional, es fundamental, y es la confianza en los medios de comunicación. Nosotros a veces lo planteamos y lo volvemos a decir y lo reiteramos, pero suena un poco pesado. O sea, la sociedad civil, los medios de comunicación, hacemos parte de ese sistema de pesos y contrapesos, pues que son importantes en una democracia. Al final es una manera de controlar a quien tiene el poder y que pues en muchos escenarios lastimosamente abusa de ese poder. Ese tema en Colombia, lo mencionas, Dora, esa crítica a los medios de comunicación, esa falta de reputación, ¿cómo, o sea, qué se esperaría con Esteban un poco de este tipo de alianzas? O sea, ¿qué meta nos trazamos para seguir defendiendo ese pilar tan importante de nuestra sociedad, la libertad de expresión, la libertad de prensa? Fácil la pregunta, ¿no? Así sencilla, de una respuesta directa. No, pues es una pregunta, claro, complicadísima, más porque estamos además en una situación de falta de confianza o de poca confianza en las instituciones en general, ¿no? Cuando uno ve las encuestas en Colombia, pues la falta de credibilidad en los sindicatos, en la clase empresarial, por no hablar del Congreso, las instituciones del Estado, pero no son solo las instituciones del Estado, es una crisis de confianza de los unos con los otros, y eso claramente incluye a los medios, con un problema adicional. Los medios, digamos, nosotros venimos de un sistema de medios que era oligopólico, básicamente, ¿no? 2 canales de televisión, un gran diario nacional y un diario local en la mayoría de grandes ciudades, 2 cadenas radiales, etc. Entonces también siento yo una crisis normal, estamos superando una situación o un ecosistema de medios y estamos creando otro que no sabemos quién es, en medio de una crisis de confianza en Colombia y en medio de una crisis de confianza en los medios en el mundo. Digo, porque cuando uno ve encuestas internacionales, por ejemplo la que es el Instituto Reuters de Oxford, es impresionante, y lo mostraba un poquito el video, ¿no? Eso es Brexit y es Trump, y en general en el mundo ocurre, por lo menos en el mundo occidental. Entonces, ¿cómo hacemos para superar esto? Yo creo que las alianzas son fundamentales, teniendo un riesgo, y es que la gente diga, son esos mismos junticos, esa es esa rosquita. Y por eso es importante, quizás algo que tú decías hace un momento que preguntabas, y es porque, digamos, medios o instituciones o entidades diversas. Entonces hay organizaciones de la sociedad civil, medios, digamos, de los tradicionales grandes, hay medios de los alternativos, digamos, nacionales nuevos, hay medios independientes, hay medios locales, y esa diversidad ayuda un poquito a que no se sienta que es la rosca de los mismos 4 se sentaron otra vez para defender su negocio, su poder. Eso me parece absolutamente fundamental. Y creo que puede ayudar un poquito a crear confianza, en la medida en que la confianza que tiene uno de los actores pueda ser transferida a la alianza y por lo tanto a los otros miembros. Eso es dificilísimo, y eso yo creo que este episodio de RedCheck será solamente uno en una seguidilla que ya viene de atrás para ayudar a reconstruir esa confianza, porque es que una sociedad sin confianza, pues no hay manera de que avance. Pero muy buena respuesta a la pregunta. Bueno, me alegra. Porque además el tema de confianza es fundamental. Se habló mucho con los colegas, las personas que por muchos años trabajaron en Corpovisionarios, que nos insistían mucho en ese tema de cambio cultural, de confianza sobre todo, y nos vuelven a decir confianza. Pero entonces, devolvámonos un pasito, y Dora, te quería preguntar cómo va a operar RedCheck. O sea, recibí una noticia que me genera duda, y entonces yo qué tengo que hacer.
¿Hay algún, por qué canal me comunico con la alianza? ¿Qué hago? Hay dos canales en la página que es redcheck.com.co. Hay un espacio donde está abierto para que la gente nos cuente qué desinformación hay, pero además en las redes sociales. Abrimos redes sociales para RedCheck en todas y esperamos que ahí la gente nos cuente. Entonces tenemos como la campaña de esto es lo que está pasando, esto es lo que se está moviendo y y contamos y lo chequeamos, lo chequeamos. Y lo otro es cuénteme qué están diciendo, o sea, que usted cree o no cree en esto. Y mucho también el mensaje de antes de compartir, verifique. O sea, si su mamá le dice algo, verifíquelo, que lo dice un colega que queremos mucho, que es Fernando Ramírez en La Patria. Él siempre dice, si tu mamá te dice algo, verifícalo. O sea, esto siempre hay que hacerlo. Eso es fundamental. Volviendo a lo que planteé hace un rato, porque una vez que uno recibe la información, como que empieza uno a dudar. Y hay una cosa que me parecía muy interesante de la manera como se clasifica, digamos, la información que es revisada, es que también hay muchos datos que uno dice, o que al final la metodología plantea, esto no es verificable, ¿no? O no se puede sustentar. ¿Por qué de todas formas abrir eso y no simplemente decir falso o verdadero? ¿Por qué está eso ahí? Ahí sí es, de lo que más piden verificar son cosas no verificables porque son opiniones. Principalmente es eso. Y la ambigüedad del discurso político hace que no den datos, que no den cosas certeras, sino que dejen por allá en la nebulosa afirmaciones que pues la dijo el señor, pero o sea, ni aseguró esto, ni negó esto. Son afirmaciones totalmente ambiguas, que son más de opinión, y que para evitar mucho lo de los chequeos lo están haciendo mucho los discursos políticos, se está notando, porque cada vez que salen con una cifra, pues estamos haciendo la tarea. Claro. Entonces es un reto grande. Y yo adicionaría otra cosa que siento que es muy importante para que haya estos matices, y es que de hecho las desinformaciones más fuertes, las que más pegan, suelen no ser mentira, sino suele ser algo manipulado, engañoso, algo que parte de una realidad, de un dato real, de un dato cierto, de un video real que se deforma de alguna manera para dar un impacto. Eso va desde los videos y las fotos con Photoshop, por ejemplo, desde lo más obvio, digamos, pero también muchas veces discursos, argumentaciones que parten y dejan de lado unas cosas absolutamente centrales para llegar a la conclusión a la que quieran llegar. Eso es lo que pega realmente. Yo no sé cuántos de ustedes pues han sufrido tener una pareja infiel o un vecino mentiroso. Normalmente a uno le dan 3 vueltas, es cuando mezclan verdad con mentira. Cuando es pura mentira, el mentiroso cae fácil. Y los mentirosos, más allá de quiénes son esas bodegas o lo que sea, pues están haciendo un trabajo digamos, pensado. Muchas veces uno ve unas cosas que uno dice, pucha, de esto le metieron tiempo y dedicación. Sí, no es una cosa como, o sea, es deliberado, ¿no? Hay un trabajo detrás y con un propósito, lo hablamos hace un rato. Y a mí esa parte me sigue preocupando, al mismo tiempo me sigue poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Esta es la realidad en la que estamos hoy en día, ¿no? Más cuando enfrentamos una coyuntura electoral, venimos de unas elecciones legislativas muy complicadas, sobre todo en el tema del resultado, y estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones presidenciales. Ustedes más, digamos, ya no tanto desde RedCheck como tal, sino desde ese rol tan importante de periodismo, ¿en qué sienten que estas campañas han sido distintas? Juan Esteban. A las anteriores. Pues yo creo que más que las campañas un poco, pero en general yo siento que es la sociedad que se mueve en una sensación, en una emocionalidad sumamente negativa, que yo no recuerdo. Quizás en el 2002 de una manera diferente era parecido. En el 2002 había como una amenaza que muchos sentían externa, era como nos tienen arrinconados esos malditos paramilitares y guerrilleros, un ellos muy claro. Ahora siento una cosa negativa parecida, pero un ellos más cercano, porque el ellos es mi papá uribista o mi sobrino petrista, porque además normalmente es en esos dos polos, que hace que las campañas se muevan un poquito en esa lógica y en esa dinámica, y por eso quizás los discursos de odio que mencionaba Dora están tan fuertes. 2016 la campaña del plebiscito tuvo algo de eso, o quizás es como
el antecedente más claro, ¿no? Cuando banderazo también ahí. Claro, porque además cuando los unos eran unos farianos vendidos guerrilleros y los otros eran unos paracos que quieren solo la guerra y no sé qué, o la ideología de género. O la ideología de género, pero en general una cosa maniquea donde el otro es alguien con quien yo no debería ni siquiera sentarme a hablar. Yo siento que eso está muy fuerte en esta campaña y es muy preocupante porque uno no sabe esas emociones hasta dónde llegan en un momento dado, contra quién y demás. Y hay otro factor que yo creo que tiene incidencia y es la violencia. Tanto la violencia en los territorios que yo, como en la época, pues como a comienzos del 2000 no veía las regiones así de complicadas, de complejas en orden público, pero también la violencia en las ciudades, o sea, digamos, se ha generado esto de los discursos de odio. O sea, hay un tema que los candidatos, por ejemplo, no están tratando mucho y es el de la migración. Pues porque ya está claro que no dan votos y ya está claro que... Pero alrededor de todo ese discurso hay mucha violencia verbal y física, de hecho. Ahora que lo mencionas, me llama también la atención la manera como pues, han estado acercándose a trabajar con periodistas a nivel regional. Uno podría pensar que hay retos distintos en este tema de la desinformación en el nivel local, que es lo que llamamos a veces el debate nacional. ¿Qué les han dicho los periodistas con los que han trabajado en los talleres? ¿Cómo ven ellos el panorama? Yo la semana pasada estuve dictando un taller en Quibdó y hay una cosa muy bonita y es Quibdó era complejo para llenar un auditorio de periodistas recién taller, o sea, tener 25 era dificilísimo y esta vez no fue difícil, fue muy chévere. Eso, y nos ha ocurrido todo en todas las regiones. Estuvimos en Ipiales, en Tunja, en Sincelejo en las 2 últimas semanas y todos tuvieron lleno total. Pero sí cambia mucho en este momento su interés. Enséñenos, ya comenzaron las elecciones locales. Lo que ellos quieren saber ya es cómo sus futuros alcaldes y gobernadores o los candidatos van a desinformar, porque la campaña presidencial no llega tanto a las regiones. O sea, digamos, claro que la usan, por supuesto, pero estamos más a puertas de las locales que de las presidenciales en la región, porque los mismos candidatos no les importa la región. O sea, no, a estas 4 regiones ningún candidato ha ido, ningún candidato a presidencia ni a vicepresidencia, exceptuando Francia, que estuvo en Quito cuando estaba en la campaña, en la pre. Entonces como que sienten también que no les interesa. Entonces, pero cada vez que ellos desde Bogotá o desde las capitales, Cali y Medellín, hablan de sus territorios, sí les interesa chequearlo. O sea, no vengan a decir que acá pasó esto cuando no es cierto. Salieron unas cosas muy chéveres que ya iremos viendo publicados, porque además como hacemos chequeos en vivo, entonces ahí se nota mucho ese discurso. Ese tema de la política siempre permanente, o sea, no es que sea solamente una cuestión de coyuntura electoral al final, y creo que tú también ayudas a poner un poco los pies sobre la tierra. El año entrante tenemos elecciones territoriales, la conformación del Congreso, digamos que tiene un peso importante en términos de Cámara de Representantes, el mismo Senado, pues que tiene una circunscripción nacional, pero no terminamos de entender qué es eso, y al final pues las regiones pesan mucho, ¿no? Y quería más o menos preguntar lo mismo con Esteban, ustedes que han tenido un trabajo muy interesante también de llegar a las regiones, ¿cómo se ve desde la perspectiva de la silla estos retos alrededor de los temas de desinformación? Yo creo que los retos son enormes, la verdad. Tienen esa perspectiva, esa mirada local. A veces además hay una dificultad, digamos, uno como fact-checker, como verificador, tiene un reto enorme que es acceder a información. Necesitamos acceder a información porque si no, esa pregunta anterior nos faltó eso también. A veces uno sencillamente no puede verificarlo porque no puede, porque no logra tener acceso a tiempo a información de calidad verificable y contrastable. Entonces sencillamente no puede. Y eso en lo local yo a veces siento que es enorme, que va desde la falta de acceso a información pública, ¿no? Del estado de calidad, que en el Estado Nacional hay 1.500 falencias. No estoy diciendo que sea maravilloso para nada, pero es un poco mejor en general en el nivel central que en lo local. Entonces hay ese tipo de dificultades. Hay muchas veces dificultades, hay unas dificultades enormes que van mucho más allá del fact-checking,
no sé, Dora, si estarás de acuerdo conmigo, pero es que seguimos teniendo un problema muy grave para poder tener periodismo independiente en las regiones, por la dependencia, básicamente por un problema económico. El periodismo está en crisis en el mundo, o por lo menos el modelo de negocios de la mayoría de medios ha hecho una crisis muy grande. En lo local, donde no hay economía casi privada, donde no hay empresas, donde todo depende del alcalde o del gobernador, pues es complicadísimo. Es complicadísimo de hacer verificación para decir que lo que dijo el gobernador es falso cuando yo vivo de la pauta publicitaria de la gobernación, pues del departamento, pues es prácticamente imposible. Entonces tenemos ese tipo de problemas, digamos, sistémicos, si se quiere, que van más allá de la labor del día a día, pero que le impactan directamente. No me puedo resistir pasar a un tema que es visional de Transparencia por Colombia, lo hablábamos hace un rato con Juan Esteban, bueno, y siempre que nos encontramos también con Dora, obviamente hace parte de la conversación. El tema de lucha contra la corrupción y corrupción en general, como muchos otros, pero en este como que se ha vuelto no solamente una bandera de muchos réditos políticos, sino desde hace muchos años, no es solamente en Colombia, en muchos lugares. Y es un arma además muy eficiente en términos de atacar, pero también de nuevo en términos de generar desinformación. Entonces recordemos algo que decías, Dora, muy importante, es que la desinformación va tanto en términos de generar noticias falsas, lo que se conocen noticias falsas, pero también tomar parte de la realidad y manipularla, ¿no? Y creo que esa es una de las categorías que hay de verificación de información, manipulada o manipulable. Y en el tema de corrupción, pues eso es como tan fácil de hacer y tan difícil otra vez nosotros que somos permanentemente trabajando en esto. O sea, hasta el punto de que en Colombia todos pensamos que se pierden 50 billones de pesos al año, pero nadie ha visto el estudio y lo seguimos repitiendo, lo repetimos y lo repetimos. Y pues obviamente no puedo dejar de preguntar qué perspectiva, qué lectura ven ustedes sobre ese tema de corrupción, de repente pues ya sea en esta campaña o en general en términos de retos para abordarlo desde el punto de vista de veracidad de información. Lo digo casi que sacando mis dudas existenciales de mi trabajo desde hace 20 años. Ayúdenme, por favor. Estás de preguntas fáciles. Después de 20 años. Y mucho también el mensaje de antes de compartir, verifique. O sea, si su mamá le dice algo, verifíquelo, que lo dice un colega que queremos mucho, que es Fernando Ramírez en La Patria. Él siempre dice, si tu mamá te dice algo, verifícalo. O sea, esto siempre hay que hacerlo. Eso es fundamental. Volviendo a lo que planteaba hace un rato, porque una vez que uno recibe la información, como que empieza uno a dudar. Y hay una cosa que me parecía muy interesante de la manera como se clasifica, digamos, la información que es revisada, es que también hay muchos datos que uno dice, o que al final la metodología plantea, esto no es verificable, ¿no? O no se puede sustentar. ¿Por qué de todas formas abrir eso y no simplemente decir falso o verdadero? ¿Por qué está eso ahí? Ahí sí es, de lo que más piden verificar son cosas no verificables porque son opiniones. Principalmente es eso. Y la ambigüedad del discurso político hace que no den datos, que no den cosas certeras, sino que dejen por allá en la nebulosa afirmaciones que pues la dijo el señor, pero o sea, ni aseguró esto, ni negó esto. Son afirmaciones totalmente ambiguas, que son más de opinión, y que para evitar mucho lo de los chequeos lo están haciendo mucho los discursos políticos, se está notando, porque cada vez que salen con una cifra, pues estamos haciendo la tarea. Claro. Entonces es un reto grande. Y yo adicionaría otra cosa que siento que es muy importante para que haya estos matices, y es que de hecho las desinformaciones más fuertes, las que más pegan, suelen no ser mentira, sino suele ser algo manipulado, engañoso, algo que parte de una realidad, de un dato real, de un dato cierto, de un video real que se deforma de alguna manera para dar un impacto. Eso va desde los videos y las fotos con Photoshop, por ejemplo, desde lo más obvio, digamos, pero también muchas veces discursos, argumentaciones que parten y dejan de lado las cosas absolutamente centrales para llegar a la conclusión a la que quieran llegar. Eso es lo que pega realmente. Yo no sé cuántos de ustedes pues han sufrido tener una pareja infiel o un vecino mentiroso. Normalmente a uno le dan 3 vueltas, es cuando mezclan verdad con mentira. Cuando es pura mentira, el mentiroso cae fácil. Y los mentirosos, más allá de quiénes son esas bodegas o lo que sea, pues están haciendo un trabajo digamos, pensado. Muchas veces uno ve unas cosas que uno dice, pucha, de esto le metieron tiempo.
y dedicación. Sí, no es una cosa como, o sea, es deliberado, ¿no? Hay un trabajo detrás y con un propósito, lo hablamos hace un rato. Y a mí esa parte pues me sigue preocupando, al mismo tiempo me sigue poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Esta es la realidad en la que estamos hoy en día, ¿no? Más cuando enfrentamos una coyuntura electoral, venimos de unas elecciones legislativas muy complicadas, sobre todo en el tema del resultado, y estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones presidenciales. Ustedes más, digamos, ya no tanto desde Red Check como tal, sino desde ese rol tan importante de periodismo, ¿en qué sienten que estas campañas han sido distintas? Juan Esteban. A las anteriores. Pues yo creo que más que las campañas un poco, pero en general yo siento que es la sociedad que se mueve en una sensación, en una emocionalidad sumamente negativa que yo no recuerdo. Quizás en el 2002 de una manera diferente era parecido. En el 2002 había como una amenaza que muchos sentían externa, era como nos tienen arrinconados esos malditos paramilitares y guerrilleros, un ellos muy claro. Ahora siento una cosa negativa parecida, pero un ellos más cercano, porque el ellos es mi papá uribista o mi sobrino petrista, porque además normalmente es en esos dos polos, que hace que las campañas se muevan un poquito en esa lógica y en esa dinámica, y por eso quizás los discursos de odio que mencionaba Dora están tan fuertes. 2016 la campaña del plebiscito tuvo algo de eso, o quizás es como el antecedente más claro, ¿no? Cuando banderazo también ahí. Claro, porque además cuando los unos eran unos farianos vendidos guerrilleros y los otros eran unos paracos que quieren solo la guerra y no sé qué, o la ideología de género. O la ideología de género, pero en general una cosa maniquea donde el otro es alguien con quien yo no debería ni siquiera sentarme a hablar. Yo siento que eso está muy fuerte en esta campaña. Y es muy preocupante porque uno no sabe esas emociones hasta dónde llegan en un momento dado, contra quién y demás. Y hay otro factor que yo creo que tiene incidencia y es la violencia. Tanto la violencia en los territorios que yo, como en la época, pues como a comienzos de los 2000 no veía las regiones así de complicadas, de complejas en orden público, pero también la violencia en las ciudades, o sea, digamos, se ha generado esto de los discursos de odio. O sea, hay un tema que los candidatos, por ejemplo, no están tratando mucho y es el de la migración, pues porque ya está claro que no dan votos y ya está claro que... Pero alrededor de todo ese discurso hay mucha violencia verbal y física, de hecho. Ahora que lo mencionas, me llama también la atención la manera como pues, han estado acercándose a trabajar con periodistas a nivel regional. Uno podría pensar que hay retos distintos en este tema de la desinformación en el nivel local, que es lo que llamamos a veces el debate nacional. ¿Qué les han dicho los periodistas con los que han trabajado en los talleres? ¿Cómo ven ellos el panorama? Yo la semana pasada estuve dictando un taller en Quibdó y hay una cosa muy bonita y es Quibdó era complejo para llenar un auditorio de periodistas recién taller, o sea, tener 25 era dificilísimo y esta vez no fue difícil, fue muy chévere. Eso, y nos ha ocurrido todo en todas las regiones, estuvimos en Ipiales, en Tunja, en Sincelejo en las 2 últimas semanas y todos tuvieron lleno total. Pero sí cambia mucho en este momento su interés. Enséñenos, ya comenzaron las elecciones locales. Lo que ellos quieren saber ya es cómo sus futuros alcaldes y gobernadores o los candidatos van a desinformar, porque la campaña presidencial no llega tanto a las regiones. O sea, digamos, claro que la usan, por supuesto, pero estamos más a puertas de las locales que de las presidenciales en la región, porque los mismos candidatos no les importa la región. O sea, no, a estas 4 regiones ningún candidato ha ido, ningún candidato a presidencia ni a vicepresidencia, exceptuando Francia, que estuvo en Quito cuando estaba en la campaña, en la pre. Entonces como que sienten también que no les interesa. Entonces, pero cada vez que ellos desde Bogotá o desde las capitales, Cali y Medellín, hablan de sus territorios, sí les interesa chequearlo. O sea, no vengan a decir que acá pasó esto cuando no es cierto. Salieron unas cosas muy chéveres que ya iremos viendo publicados, porque además como hacemos chequeos en vivo, entonces ahí se nota mucho ese discurso.
ese tema de, bueno, la política siempre permanente, o sea, no es que sea solamente una cuestión de coyuntura electoral al final, y creo que tú también ayudas a poner un poco los pies sobre la tierra. El año entrante tenemos elecciones territoriales, la conformación del Congreso, digamos que tiene un peso importante en términos de Cámara de Representantes, el mismo Senado, pues que tiene una circunscripción nacional, pero no terminamos de entender qué es eso, y al final pues las regiones pesan mucho, ¿no? Y quería más o menos preguntar lo mismo con Esteban, ustedes que han tenido un trabajo muy interesante también de llegar a las regiones, ¿cómo se ve desde la perspectiva de la silla estos retos alrededor de los temas de desinformación? Yo creo que los retos son enormes, la verdad. Tienen esa perspectiva, esa mirada local. A veces además hay una dificultad, digamos, uno como fact-checker, como verificador, tiene un reto enorme que es acceder a información. Necesitamos acceder a información porque si no, esa pregunta anterior nos faltó eso también. A veces uno sencillamente no puede verificarlo porque no puede, porque no logra tener acceso a tiempo a información de calidad verificable y contrastable. Entonces sencillamente no puede. Y eso en lo local yo a veces siento que es enorme, que va desde la falta de acceso a información pública, ¿no? Del estado de calidad, que en el Estado Nacional hay 1.500 falencias. No estoy diciendo que sea maravilloso para nada, pero es un poco mejor en general en el nivel central que en lo local. Entonces hay ese tipo de dificultades. Hay muchas veces dificultades, hay unas dificultades enormes que van mucho más allá del fact-checking. No sé, Dora, si estarás de acuerdo conmigo, pero es que seguimos teniendo un problema muy grave para poder tener periodismo independiente en las regiones, por la dependencia, básicamente por un problema económico. El periodismo está en crisis en el mundo, o por lo menos el modelo de negocios de la mayoría de medios ha hecho una crisis muy grande. En lo local, donde no hay economía casi privada, donde no hay empresas, donde todo depende del alcalde o del gobernador, pues es complicadísimo. Es complicadísimo hacer verificación para decir que lo que dijo el gobernador es falso cuando yo vivo de la pauta publicitaria de la gobernación, pues del departamento, pues es prácticamente imposible. Entonces tenemos ese tipo de problemas, digamos, sistémicos, si se quiere, que van más allá de la labor del día a día, pero que le impactan directamente. No me puedo resistir pasar a un tema que es visional de Transparencia por Colombia, lo hablábamos hace un rato con Esteban, bueno, y siempre que nos encontramos también con Dora, obviamente hace parte de la conversación. El tema de lucha contra la corrupción y corrupción en general, como muchos otros, pero en este como que se ha vuelto no solamente una bandera de muchos réditos políticos, sino desde hace muchos años, no es solamente en Colombia, en muchos lugares. Y es un arma además muy eficiente en términos de atacar, pero también de nuevo en términos de generar desinformación. Entonces recordemos algo que decías, Dora, muy importante, es que la desinformación va tanto en términos de generar noticias falsas, lo que se conocen noticias falsas, pero también tomar parte de la realidad y manipularla, ¿no? Y creo que esa es una de las categorías que hay de verificación de información, manipulada o manipulable. Y en el tema de corrupción, pues eso es como tan fácil de hacer y tan difícil otra vez nosotros que somos permanentemente trabajando en esto. O sea, en Colombia todos pensamos que se pierden 50 billones de pesos al año, pero nadie ha visto el estudio y lo seguimos repitiendo, lo repetimos y lo repetimos. Y pues obviamente no puedo dejar de preguntar qué perspectiva, qué lectura ven ustedes sobre ese tema de corrupción, de repente pues bien sea en esta campaña o en general en términos de retos para abordarlo desde el punto de vista de veracidad de información. Lo digo casi que sacando mis dudas existenciales de mi trabajo desde hace 20 años. Ayúdenme, por favor. Estás de preguntas fáciles. Después de 20 años, Odebrecht, que ya ni siquiera llevo esa cuenta, pero es eso, es como Odebrecht para el país. Entonces, yo me acuerdo alguna vez que hicimos un artículo, un informe sobre lo que se habían robado de las escuelas rurales de un municipio del Pacífico Sur nariñense, y esto tuvo un revuelo enorme, pero grandísimo, como si hubiéramos publicado la Superchiva, porque la gente se sintió identificada. Entonces yo creo que hay que mirar eso, o sea, hay que darle voz a las pequeñas corrupciones, no solo a estos billones de pesos, porque en las regiones, o sea, en Quitome todo el tiempo, como acá se roban la plata, igual el taxista que decía es que es carreta que Quito sea pobre, igual Chocó tiene mucha plata, lo que pasa es que la tienen 5 gatos, pero pues aquí no hay pobreza, bueno.
yo desde desde el Consejo de Redacción no puedo decir otra cosa, es seguir investigando. O sea, nosotros hacemos investigación, promovemos el periodismo de investigación y lo único que se me ocurre respecto a la corrupción es seguir investigando y seguir mostrando quiénes son. Ahora, combatir eso con lo que ocurre, por ejemplo, en las regiones y los clanes políticos que manejan esa corrupción. Complicadísimo. A mí me parece un tema complicadísimo la corrupción porque es a la vez un drama real y un discurso catastrófico que rompe más esa sociedad ya rota. Genera más desconfianza, ¿no? Claro, pero además como es muy redituable, digamos, políticamente. Con la silla atrás. No dice que caiga como la vicepresidenta. Entonces es muy complicado porque es una realidad contra la que debemos luchar como sociedad, pero a la vez, y es un poquito la cifra de los 50 billones, ¿no? Asumir que todo lo que pasa es eso, pues es un discurso simplista. Hay algunos candidatos ahorita como Rodolfo Hernández o como Ingrid Betancourt que dicen, no, el lío es la corrupción y punto. No tenemos ninguna otra discusión en Colombia y es resolverlo además de una manera mágica. Claramente es más complejo que eso, claramente tenemos problemas, claramente es muy fácil lo que tú decías al principio, una denuncia contra alguien para sacarlo de la carrera en momentos de elecciones, cuando todo el mundo piensa que todos los políticos son corruptos. Entonces a mí me parece como sumamente complejo cómo lograr luchar contra ella sin reducir los problemas del país, cuando hay problemas ambientales, por decir algo, problemas de desigualdad, unos problemas de pobreza, en fin, y nos quedamos solo con el problema de la corrupción. Entonces, ¿cómo hacer para darle, en el mejor de los sentidos, no en el turballista, sus justas proporciones en el debate público y dar la lucha justa? Me parece complicadísimo. Ojalá tuviera una respuesta.